Buenos días, Paul Romero de Coavisa. Carolina, la semana pasada el Comité Nacional de Salud anunció la compra masiva de medicamentos como una estrategia ante la crisis hospitalaria. He solicitado la información respecto al plan, es decir, cómo se va a comprar, cuánta medicina se va a comprar. Lo único que dijeron es que no se va a comprar a los mismos proveedores, es decir, quiénes serán los nuevos proveedores, y no ha habido información. Bueno, el CONSAP se creó, como ustedes conocen, el 19, si no me falla la memoria, el 19 de agosto. Es un organismo que está destinado a planificar y a ejecutar una estrategia que ponga en orden el sector de la salud, sobre todo enfocado a desterrar las mafias de corrupción que han existido por largas décadas en el Ecuador. En efecto, una de las decisiones más importantes es esta compra masiva de medicamentos. Te pudiera adelantar que en términos de esta compra masiva tenemos por un lado al Instituto de Seguridad Social y por otro lado al Ministerio de Salud Pública. La compra que se concretará, de acuerdo a la información que yo tengo, la compra que se concretará con más velocidad es la del IES y luego estará la compra del Ministerio de Salud Pública. Entiendo yo que se está construyendo el plan y el proceso a través del cual se realizará esta compra. Comprendo como quien más la pregunta y, digamos, la necesidad de información que los medios de comunicación y ustedes tienen. Sin embargo, para construir un plan rígido, solvente y que no tenga ninguna vulnerabilidad, que es lo que lamentablemente ha hecho que la corrupción permee, se necesita un poco de tiempo. Se necesita tiempo que permita que precisamente el CONSAP establezca un protocolo, establezca un plan que permita llevar a cabo esta compra masiva. La última información que recibí es que estos millones de dólares ya fueron trasladados desde las unidades desconcentradas del Ministerio de Salud a la planta central. Una vez que se cuenta con esos recursos, tal como manda las normas dentro de las instituciones públicas, se puede establecer el proceso de compra pública, que además hoy por suerte tenemos un CERCOP que está debidamente normado para que no tengamos los problemas que se venían teniendo. Otro dato, no sé si ustedes ya lo conocen, la próxima reunión del CONSAP será este viernes en la ciudad de Guayaquil. Seguramente a ustedes les informarán dónde se va a reunir el comité y creo que ahí probablemente ustedes tendrán respuestas más certeras sobre este proceso importante de compras públicas. Otro dato que me parece importante comunicarles, que precisamente ayer me hacía llegar el director del IES, es que se están incorporando 100 nuevas camas para diálisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo menciono porque estamos hablando del tema de salud y en ese sentido estas 100 camas para el servicio de diálisis están distribuidas, 43 en Quito, 55 en Guayaquil y 10 en Cuenca. Creo que son algunas medidas que se van incorporando, digamos, a este plan general que tiene como prioridad mejorar la calidad de la salud que se brinda a los ecuatorianos. Buenos días, Carolina. Soy David Ortega del medio de comunicación El Dato. Quería preguntarte acerca del tema de la gira presidencial del presidente Daniel Noboa. Se conoció el día viernes que el presidente tendrá una visita a Japón y después a Vietnam. ¿Cuál es la agenda que planea el presidente al respecto y qué se espera lograr en estas visitas y proyectos bilaterales? Esa es mi pregunta. A ver, la visita oficial a Japón empieza el 26, digamos, el presidente salió el día de ayer, evidentemente es un viaje bastante largo, y la agenda empieza oficialmente el día de mañana. La reunión principal que tiene el presidente es con su homólogo, que es del primer ministro Ishiba Shigeru, lo que representa sin duda una oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. También se prevé firmar un memorando de entendimiento entre YETRO y ProEcuador con el señor presidente como testigo de honor. En cuanto a la agenda de Vietnam, el presidente estará en Vietnam del 30 de agosto al 1 de septiembre. Se prevé también una reunión con el primer ministro de la República Socialista de Vietnam, Pham Minh Chinh, y algunas otras reuniones que no quisiera adelantarme porque es una agenda que potencialmente podría variar en algunos de sus puntos y, como lo dije al inicio de esta rueda de prensa, los principales resultados de las giras internacionales los comunicamos una vez que el presidente termina el viaje internacional. Voy con Enrique y luego con Fabián. Gracias, Carolina, buenos días. Volviendo al tema de la proforma presupuestaria, hay un déficit de casi 6.000 millones de dólares
¿cómo se lo va a financiar ese déficit? Bueno, en efecto, hay un déficit de casi 6.000 millones de dólares. Si miramos, es importante hacer las comparaciones del déficit en relación a los años pasados y sobre todo en relación al PIB. El déficit que hoy tiene esta proforma no es digamos, extremadamente superior al déficit que tenía la proforma anterior. Si lo miramos en relación a la proforma anterior, es del 4 al 4.3% en relación al PIB. Y, por supuesto, como ya lo mencioné, la proforma presupuestaria es un ejercicio referencial, digamos, no está escrito en piedra. En ese sentido, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, tiene diferentes fuentes de financiamiento. Organismos multilaterales, por supuesto, también la recaudación fiscal son las principales fuentes de financiamiento. ¿Recaudación fiscal, recaudación tributaria, más impuestos? No. ¿Se ha venido financiando el déficit con impuestos? No es así. A propósito, ¿van a seguir entregando bonos, beneficios? Eso está absolutamente garantizado. ¿Y ahí está el financiamiento para esos bonos? Está absolutamente financiado y garantizado en la nueva proforma presupuestaria los servicios sociales que ofrece este gobierno, tal como lo has mencionado, bonos para la población más vulnerable. ¿En qué época de campaña los bonos? No. Hola Carolina, ¿cómo estás? Fabián de Telepremier. Bueno, en el primer tema que mencionaste sobre la gira a Brasil, quisiera saber si aparte del banano y el camarón, ¿a qué otros productos se prevé abrir camino para exportarlos acá desde el país? Y también sobre el tema que mencionó mi compañero David, quisiera saber, sabemos que se tiene que esperar, ¿no?, hasta que se dé las reuniones con los países de Japón y Vietnam, pero ¿en qué sectores específicos se piensa mejorar las relaciones bilaterales con esos países? Eso sería, Carolina, muchas gracias. A ver, respecto de la última pregunta que me hiciste, con Japón hay un interés particular, sobre todo en inversión en energía. Proyectos energéticos, de energías renovables, es un interés particular que tiene el gobierno ecuatoriano respecto de las relaciones con Japón. Pero sin duda se abre una gama enorme de posibilidades con un país como es el Japón. Lo otro era respecto de los productos. Sí, sin duda, lo que iniciaba diciendo con el anuncio de la gira del presidente a Brasil es en muchos años la primera visita que se da de un primer mandatario a Brasil, y esta reunión abre un diálogo permanente que nos permite también, digamos, impulsar la posibilidad de que más productos ecuatorianos lleguen a ese mercado. Por ahora la información de la que dispongo es del banano y el camarón, que es muchísimo, digamos, hablando de exportaciones no petroleras. Voy con dos preguntas más antes de concluir, tres preguntas más, que son las personas que me están levantando la mano. Gracias. Buenos días, Anaís Estrada de Ecuador TV. Con respecto a la gira también del presidente a Brasil y los resultados, se habla del interés del camarón, es decir, que todavía no está concretado que el camarón vuelva a Brasil como exportación, sino solo hay el interés. Solo esa aclaración. Y también con respecto a las agregadurías policiales, ¿cómo funcionarán? Gracias. A ver, no, digamos, hay hasta fin de este año la apertura completa de Brasil para que el camarón ingrese a su mercado. Tal vez en esto hay que ser un poco más precisos. El presidente da Silva ha expresado, digamos, todo el interés y la disposición de que llegue este producto al mercado de ese país. Sobre las agregadurías, bueno, justo antes de ingresar a esta rueda de prensa me confirmaban que la agregaduría de Brasil ya está en el Ecuador y que nosotros estamos básicamente afinando detalles para que la nuestra ya funcione en Brasil. Carolina, muy buenos días. Edison Paucar de Radio Pichincha. La anterior semana salió un informe del Ministerio del Interior que indicaba que 5.268 homicidios intencionales se cometieron de enero a julio, siendo pues la temporada de mayores crímenes en la historia hasta el momento. Y si sigue así, pues terminará siendo este año el más violento en toda la historia. Te quería preguntar acerca del Plan Fénix que había impulsado el gobierno para combatir la inseguridad y la delincuencia, si este plan ya se suspendió, si es que ahora el gobierno está impulsando otro plan, o cómo está este Plan Fénix, qué ha sucedido con esto. A ver, la estrategia de seguridad que lleva adelante el gobierno nacional es una estrategia que va dando varios resultados. Lo mencionaba el ministro Reinberg, hemos dado de baja a 11 de los 19 objetivos de alto valor, y eso en el marco del conflicto armado interno es sin duda un golpe importante a los GDOs.
insisto, vivimos un estado de conflicto armado interno que, digamos, pone en continua disputa a los GDOs sobre territorios, y eso lamentablemente hace que la violencia esté presente en el Ecuador. Pero hay una estrategia de seguridad que se está llevando a cabo y que va dando resultados, con incautaciones importantes de droga, con lo que acabo de mencionar, con varios objetivos de alto y medio valor que son capturados, con asuntos que, por ejemplo, antes no sucedían, con la extradición de delincuentes que empezamos con Fito, y esta semana se extraditaron a 2 delincuentes, que eran hechos que en el viejo Ecuador no sucedían. Es lo que te puedo comentar al respecto. Jorge, por favor. Carolina, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Jorge Navarrete, periodista de La Posta. Carolina, con relación a la gira presidencial en Argentina, ¿cuál es el rol que está jugando hoy en día la embajadora Diana Salazar, exfiscal del Ecuador? Bueno, la embajadora Salazar está haciendo el trabajo que los diplomáticos tienen que hacer en los distintos países que representan al gobierno ecuatoriano, afianzar las relaciones políticas y gestionar todo lo que tiene que ver con la comunidad de los ciudadanos ecuatorianos que residen en ese país. Jugó un rol fundamental en la visita del presidente Noboa en esta gira que estuvimos. Sus cartas credenciales fueron recibidas con la mejor actitud de parte del gobierno argentino. Es lo que te puedo decir al respecto. Lo que me quiero referir es que si tal vez tiene Diana Salazar hoy un objetivo específico que cumplir en Argentina. El presidente Noboa le asigna a sus embajadores las funciones y le asigna objetivos. Tendría que consultarle específicamente al presidente cuál fue el objetivo específico que le dio en este caso a la embajadora Salazar. En general, los cuerpos diplomáticos, quienes son enviados a cumplir funciones como embajadores o cónsules fuera del país, la primera misión que tienen es responder a los intereses de los ciudadanos que están ecuatorianos, que están viviendo en esos países, pero además gestionar la política del Ecuador en los países que están haciendo su representación. Gracias. Buen día, Carolina. Belén Merizalde. La rueda de prensa. Sigue, Belén. Gracias. Carolina, hoy arranca la primera de las audiencias de las 3 leyes. Me gustaría saber si el gobierno tiene pensado quizá un plan B en caso de que, por ejemplo, con respecto de esta primera, la ley de solidaridad, se llegara a declarar inconstitucional no solo las normas que han sido suspendidas, sino la ley en sí, porque tengo entendido que algunos de los artículos que pese a no haber sido demandados por las personas o colectivos que han presentado las demandas, podrían venirse abajo porque están conectados con los artículos que sí han sido demandados. ¿Cuál sería el plan B en caso de que esta y las otras leyes, conforme se vayan analizando, queden sin vigencia? Ustedes ya lo han dicho, tiene su importancia para la estrategia de seguridad particularmente del gobierno. ¿Cuál sería el plan B? Y segundo, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno a las críticas que se ha hecho en los últimos días respecto de actuaciones frente a la Corte Constitucional? En principio se habló, por ejemplo, de pedir el edificio donde funciona la Corte, luego se retractaron de esta medida y posteriormente se dio a conocer que Contraloría abrió también una investigación respecto del manejo de funcionarios, de los recursos que utiliza la Corte, que se ha cuestionado y se ha dicho es una forma del gobierno de amedrentar a los altos magistrados. A ver, en efecto, hoy empiezan las audiencias. De hecho, me parece que a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana es la primera audiencia. Confiamos en que la Corte, en que los magistrados escuchen con atención y valoren de forma objetiva la defensa de la constitucionalidad que va a llevar a cabo el equipo jurídico de la Presidencia de la República. Creemos que la Corte Constitucional tiene una responsabilidad enorme, no frente al gobierno, sino frente a los ecuatorianos, respecto de los cuerpos normativos que han sido observados, sobre los artículos de estos cuerpos normativos que han sido observados, y confiamos en que la Corte tome la mejor decisión para los ecuatorianos. No te diría que existe un plan B, lo que existe es una confianza, insisto, en que los magistrados valoren la defensa constitucional de la constitucionalidad que vamos a hacer en todas las audiencias. Audiencias que además, debo mencionar, nos hubiera gustado que sean presenciales. Así lo solicitamos mediante un oficio, pero bueno, la Corte ha decidido que sean audiencias virtuales. Respecto de las críticas, me decías, creo que el gobierno nacional tiene una postura sólida respecto de lo que esperamos. No somos el único país donde la Corte Constitucional ha entrado en un debate. De hecho, en varios países, ya lo mencioné, Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Chile, las Cortes tienen un control político, y Ecuador hoy tiene este debate que es necesario y además creemos que enriquece la democracia.
Con esto les agradezco muchísimo y el próximo día lunes nos vemos en este mismo espacio. Gracias.